Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este domingo 29 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Simplemente, de veras que no se cansan de seguir con esta narrativa, con esta forma simplemente de descalificar, o más bien porque no aguantan lo que fue decisión de la mayoría de la ciudadanía. Ahora salen con esta noticia y lo da a conocer también Aristegui en su portal, en el que dicen que Alberto Pérez Dayán, y creo que todos lo recordamos, fue simplemente el ministro que le dio la espalda a estos 8 y que les terminó de dar en la M mayúscula. Sí, Alberto Pérez Dayán. Después de que tomó su decisión de votar en contra de este bloque para que no pudieran votar la reforma al Poder Judicial, todos los de la oposición medio se encargaron simplemente de pintarlos como traidores. Desde los Yunes, y que según culminó con Pérez Dayán, pero no tiene tantita M lo que acaban de hacer ahorita, porque dicen que todo esto fue planeado, que hubo una reunión antes de esta decisión entre Pérez Dayán, Adán Augusto y nuestra presidenta. Sí, a ese grado han llegado. No tienen tantita M. ¿Qué decían de Alberto Pérez Dayán? La traición, siempre la traición. Somos el México de la traición, el México del chantaje, el México en el que sus personajes clave despliegan colas que permiten validar la extorsión. Ocurrió con la traición de los Yunes en la Cámara de Senadores, cuando ese voto que le dio la espalda a su partido, el PAN, acabó por legitimar la mayoría calificada de Morena, que le permitió abrir el paso para instaurar la autocracia legislativa. Y ayer se cerró el círculo de las traiciones cuando el ministro Alberto Pérez Dayán se deslindó del bloque de los 8 y dio su voto en contra para sumarse las 3 ministras de Morena que dejaron el camino libre para aprobar esas reformas constitucionales, suficiente para boicotear los 2/3 de los votos exigidos para declarar no viable la reforma judicial. A pesar de que las renuncias de los 8 ministros de la Suprema Corte despertaron la esperanza de la creación de un bloque para impedir las reformas propuestas, siempre existió el temor de que uno solo de esos 8 fuera convencido de que votara en contra del dictamen presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, pues ese proyecto de Alcántara Carranca simplemente fue desechado porque Pérez Dayán votó en contra. Estoy recordando todo lo que ocurrió porque esto fue lo que dieron ya a conocer por parte del portal de Aristegui Noticias. Sí. Ministro Pérez Dayán y Sheinbaum se reunieron antes de votación sobre la reforma judicial. Según ella, tomando esta información que sacó el periódico El País, les dolió mucho esto que había dicho Pérez Dayán. Tan lo imaginó el propio Poder Revisor. Imaginó el propio Poder Revisor que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas para que cualquier modificación a la Constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías, si por descuido, si por equivocada interpretación o por la razón que haya sido esto, no se respetó. Y hoy tenemos los números que integran cada Cámara y se producen cambios como los que hoy
estamos analizando ya no es una cuestión que atañe a la Suprema Corte. Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada Cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta, a la cual yo me referí como una reforma irresponsable, pero tan irresponsable la creo como atribuido a mí mismo. Tampoco podría decir que tengo las facultades para decir qué es lo que debió llevar o no llevar la Constitución. Lo digo a propósito de los límites a los que se refirió el señor ministro Lainez, con los cuales también me preocupo. ¿Cuáles son los límites? Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas, sin exceder 300, para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las 2/3 partes. Esto no sucedió, es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos, y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. Gracias, señora ministra. Pero ¿qué es lo que están redactando? Fíjense ustedes. Y aquí, para que todos lo podamos observar, se necesitaban 8 votos para que la Suprema Corte pudiera entrar en el estudio de fondo a la reforma al Poder Judicial. Pero Pérez Dayán, ponen aquí, votó en contra. Y no hubo la mayoría calificada por la procedencia de las impugnaciones. Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum días antes de la sesión de la Suprema Corte, en la que se desechó un proyecto de sentencia que invalidaba parte de la reforma al Poder Judicial de la Federación, según reporte del diario español El País. ¡Ah, caray! Ahora le tenemos que creer a un diario español. En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el pasado 5 de noviembre, los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por 4 partidos políticos en contra de la reforma judicial, por lo que la citada reforma se mantuvo vigente en todos sus términos. Esa votación permitió que comenzara la elección de jueces y magistrados federales por voto popular, una reducción en la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Además, contempla incorporar jueces sin rostros para casos de crimen organizado. Según fuentes del Senado de la República, de la Presidencia de la República y de la Suprema Corte, consultadas por el reportero, Cédric Raciel del País, el senador Adán Augusto López fue quien llevó a Pérez Dayán con la presidenta Sheinbaum, donde el ministro habría adelantado a la mandataria el sentido de su voto, al tiempo que se comprometió en honrar su palabra. Según la versión del País, el ministro Alberto Pérez Dayán se había comprometido previamente con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a votar a favor de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, como proponía el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, lo que habría garantizado la mayoría calificada para invalidar la reforma judicial. Sin embargo, el togado sorprendió a sus compañeros votando en contra y ya no se alcanzó la mayoría calificada para que la Suprema Corte pudiera entrar en el estudio de fondo de la reforma. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esta situación? Les digo, el día de la votación, el ministro votó en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por los 3 partidos políticos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, argumentando que los partidos no estaban legitimados para presentar dicha impugnación. Además, advirtió que no estaba de acuerdo con cambiar el criterio de que los partidos políticos solo puedan impugnar leyes electorales, por lo que no cabía su impugnación a una norma general como la reforma judicial. Por lo tanto, la votación en el Pleno de la Suprema quedó 7 votos por entrar a la revisión de la reforma al Poder Judicial y 4 en contra, ya que Pérez Dayán se alineó con las 3 ministras afines al gobierno de Morena, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreto Ortiz,
En serio que esta forma como relatan, afines al gobierno. Ah, no, entonces los otros, ¿qué son? ¿Son afines a la oposición? ¿Los otros 6? Perdón, los otros 7. Ah, caray. Digo, perdón, los otros 4. Una disculpa. Una disculpa. Es realmente lamentable. Perdón, sí son 7. Son 7 los que están alineados entonces a la derecha. Y 4, según ellos, o al menos 3, con el gobierno. Yasmín Esquivel, Enia Batres y Loreto Ortiz. Después de la sesión del 5 de noviembre, la oposición en el Congreso, liderada principalmente por el PRI y PAN, acusó al gobierno de presionar a Pérez Dayán para que pudiera obtener respaldo en el Supremo, pero en la nota de Cédric Raziel se niega a este tipo de maniobra. Incluso se afirma que la presidenta Sheinbaum descartó presionar al ministro como lo ha sostenido el PAN. El país sostiene que 4 fuentes rechazaron tales presiones y consideraron que, por el contrario, el togado vio la oportunidad para hallar acomodo en el nuevo orden de poder. Además, el propio Pérez Dayán, en una breve entrevista con el diario Reforma, también negó cualquier tipo de coacción en su decisión. ¿Cómo la ven? Y esto lo dio a conocer Aristegui Noticias en su portal. No, pues para eso se pintan solos. Es increíble, de veras. ¿Cómo ven ahora sí el nuevo ataque? Que según hubo presión, una reunión antes de que llegara el día de la votación entre el ministro Pérez Dayán y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ah, caray. Con todos los reporteros que andan ahí y todo, que no se hayan dado cuenta que entre Pérez Dayán. En fin. Les digo, ya no saben ni qué inventar. No tienen M mayúscula. Nos vemos, que sigan pasando un bonito día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. ¿Ustedes qué opinan? Les digo, al menos lo hubiese sacado el día de ayer, ¿verdad? Que era el día de los santos inocentes, pero no. Ahora con este chistecito sale. Nos vemos. Hasta la próxima.